Gather round, ye lads and lasses, set ye for a while, and hearken to me mournful tale about the Emerald Isle. Let's all raise our glasses high to friends and family gone. Mis queridos amigos, bienvenidos. Un gusto que estén acá acompañándome una vez más aquí en su casa, Entre Copas y Humos. El día de hoy, amigos, vamos a platicar de un elemento que podemos implementar perfectamente en nuestra cocina o en nuestra barra. Vamos a platicar del CO2. El CO2 tenemos diferentes presentaciones, como puede ser su forma gas, que podemos conseguir por ejemplo en estas cápsulas, estas carguitas de gas para el sifón. Tenemos la versión de CO2. El CO2 es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono se extrae de una reacción entre ácidos y bases o por fermentaciones, como es el caso de la levadura, el hongo microscópico que transforma todo el azúcar presente y en su proceso metabólico lo descompone, generando dióxido de carbono, que es el que nos interesa, y alcohol etílico, dentro de muchísimos otros compuestos. Entonces el CO2 lo podemos obtener de fermentaciones o de combustiones. Por ejemplo, el CO2 es el gas que desprenden los coches. Esas combustiones que tienen saturado el ambiente de CO2 es dióxido de carbono, lo que nosotros expelemos cuando respiramos. En ese proceso nosotros también generamos CO2. Pero el CO2 en la restauración lo podemos utilizar perfectamente, como en este caso, las cargas de gas, para poder hacer la técnica de espuma, por ejemplo, darle ese toque fizzy, ese piquetito que vas a tener en la lengua delicioso. Podemos implementar el CO2 de esa manera. Podemos utilizar el CO2 como agente impulsor, utilizando nuestro sifón para la técnica de espaguetis, por ejemplo. Con ayuda del sifón y del CO2 podemos impulsar el espagueti para sacarlo de nuestros tubos en las técnicas con agar-agar. Podemos utilizar el sifón para hacer gasificaciones, como podría ser la uva del chef Omaro Cantú, la uva champán. El hielo seco no es otra cosa más que CO2, pero presurizado. No lo vayas a hacer, pero si tienes un extinguidor de CO2 y le amarras en la punta una toalla y le enredas perfectamente, no lo hagas en casa obviamente, pero si disparamos ese CO2, toda la presión con la que sale el CO2 del extinguidor y lo contenemos con una toalla, por ejemplo, en la salida, va a generar la presión suficiente para solidificar ese gas. Y así es como se obtiene el hielo seco. Que el hielo seco obtiene su nombre porque no pasa por estado líquido. Ese gas pasa de estado sólido a gaseoso. Tenemos la sublimación. Nunca pasa por estado líquido, por eso se conoce como hielo seco. Yo les recomiendo que el hielo seco lo transportemos en estos termos. Perfectamente podemos utilizar hieleras de unicel del Oxxo, pero pues estas no nos sirven. Lo que les recomiendo es compren este tipo de envases. Son económicos, no son nada costosos. Dentro van a tener un bulbo de vidrio que nos va a servir perfectamente como material aislante. El hielo seco en estos cacharros te va a durar 1 kilo, o el termo lleno te va a durar como mínimo 2 días en estos termos, siendo que el hielo seco en las hieleras de unicel se te va a evaporar rapidísimo. Yo te recomiendo que lo guardes en este tipo de termos. Hay dos versiones, la versión de nugget y la versión de bloque. Eso ya depende de las técnicas que vayas a realizar, pero yo te recomiendo, en el caso de barra por ejemplo, es mucho más fácil manipular su técnica de nugget. Es muy fácil transportarlo en estos contenedores. Te va a durar muchísimo. Por ejemplo, hay veces que tenemos que ir a algún concurso o que tenemos que hacer eventos fuera del DF, y en ocasiones puede ser difícil conseguir el hielo seco en otros lados. Entonces te recomiendo que compres hielo seco, lo lleves en estos contenedores y te va a durar perfectamente. El hielo seco tiene una temperatura de menos 78 grados. Ten cuidado al manipularlo. Sí lo podemos tocar con la mano, pero por cortos periodos.
tómalo con pinzas o podemos utilizar guantes para protegernos un poco, para aislar un poco el frío. Acuérdate, está a menos 78 grados, te puedes lastimar la mano. Hay que tener cuidado nada más al manipularlo. El hielo seco lo podemos utilizar por la bruma que genera. Por el choque térmico va a generar una neblina, una bruma que es muy visual. Es muy bonita para algunos platillos. Vamos a tener el efecto de neblina al agregar el hielo seco. Ese hielo seco va a salir en forma de gas y nos permite una bruma. Esto nos sirve perfectamente para algún platillo o alguna bebida, para tener ese efecto de neblina que es muy llamativo. Podemos perfumar platillos o bebidas con ayuda del hielo seco. Todas las partículas aromáticas van a salir en el vapor y nos permiten aromatizar. Tenemos cristalería especializada donde nos permite poner una base aromática y colocar un poco de hielo seco para tener ese efecto de bruma, ese efecto de neblina, que es increíble para el comensal. Podemos agregar cualquier postre o en el caso de algún cóctel, y mientras el comensal está comiendo su postre o su elaboración, toda esa bruma va a llevar aroma, complementando así el postre o la bebida. Es muy interesante utilizar el hielo seco. No es costoso, realmente el kilo de hielo seco no pasa de 50 pesos. Es bastante accesible y lo podemos utilizar, como ya vimos, en diferentes maneras. Lo podemos utilizar en la coctelería perfectamente para hacer un cóctel con movimiento, por ejemplo. Vamos a agregar un poco de esferificación a nuestra copa y con ayuda de las pinzas vamos a agregar un nugget de hielo seco y vamos a tener el efecto de movimiento. Es muy importante, quiero aclarar aquí, el hielo seco, al igual que todos los líquidos criogénicos, si te puedes dar cuenta, desplaza una neblina. Esa neblina podemos tener el problema si no trabajamos en una zona ventilada que desplace el oxígeno atmosférico. Y tenemos problema porque el CO2, al concentrar tanto una atmósfera, puede llegar a ser tóxico. No te preocupes, solamente tienes que trabajar en una zona ventilada y estar consciente de esto. ¿Qué es lo que recomiendo en barra? Sí pueden utilizar el hielo seco, pero tendríamos que comentarle a nuestro comensal que el cóctel lo puede tomar seco, deje de sacar ese vapor. ¿Por qué? Si nosotros tomamos ese cóctel, estamos respirando todo el CO2 y puede desplazar el oxígeno que tenemos en los pulmones. No es algo grave, no te va a mandar al hospital, no te preocupes, pero puede ocasionar una sensación como que te dan ganas de eructar, se siente un poco raro. Y tú ahorita ya sabes lo que puede pasar, pero imagínate un cliente que no tiene ni una idea, que esté respirando el CO2 y tenga esa sensación como de eructar. Es desagradable y puede tener una mala experiencia. Lo que les recomiendo, si van a ocupar una técnica, hay que informarnos primero antes de implementarla. Otra cosa que les recomiendo, siempre que sirvan en un cóctel hielo seco, pueden servir el cóctel pero con un popote. Poner el nugget de hielo seco hasta abajo, hielos arriba, el popote, y ahora sí puedo estar tomando mi cóctel sin ningún problema. Si lo llegan a poner directo, puede pasar que esté tomando el comensal y el hielo seco se corra y le puede quemar la boca. Entonces hay que extremar las medidas para que no tengamos ningún accidente. Hay que capacitar perfectamente a los meseros y hacerlos conscientes de todo el riesgo que hay. Eso va para la dirección. Siempre que implementen algo hay que tener conocimiento previo y capacitar perfectamente al personal para que no vayan a tener ningún problema. Como ves, es muy fácil de utilizar, pero tiene sus precauciones. Solamente hay que cuidar los detalles, hay que capacitar a nuestro personal y es una excelente opción para implementar un poco de efecto visual para tus platillos y para tus bebidas. ¿Qué te parece? Pues bueno, sin más amigos, me despido.
Cuídense mucho. Nos vemos la que viene aquí en su canal, Entre Copas y Humos. ¡Abur! Gather round, ye lads and lasses, set ye for a while, and hearken to me mournful tale about the Emerald Isle. Let's all raise our glasses high to friends and family gone, and lift our voices in another Irish drinking song.